sé si queda alguien más en espera. Bueno, damos comienzo entonces. Les damos la formal bienvenida a esta charla sobre responsabilidad del Estado en Santa Fe, donde analizaremos el proyecto de ley con tratamiento parlamentario del doctor Galdeano y jurisprudencia actualizada de la Corte Suprema de acá de la provincia. Agradecemos la presencia de todos ustedes en esta jornada y le cedemos la palabra al presidente del Instituto de Derecho de Daño del Colegio de Abogados de Rosario, el doctor Luis Galigani. Doctor, si quiere habilitar su micrófono, lo escuchamos. Buenas tardes a todos, gracias por participar en esta jornada. La verdad que estamos muy contentos y muy agradecidos a los doctores Gustavo Tomás y Fernández Echen de que vengan a participar del instituto con un tema de tanta actualidad y tan interesante y sobre todo con muy pocas, digamos, especializaciones y respuestas desde el mundo académico, que por suerte en el instituto lo podemos desarrollar y tenemos el gusto de contar con distinguidos colegas. Así que le damos la bienvenida y la verdad que muy contento de que haya tanta participación. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, doctor. Entonces, ahora sí, vamos a iniciar. Le damos la bienvenida al prestigioso panel que nos va a acompañar esta tarde. Les vamos a solicitar que aquellos que tengan preguntas, por favor las anoten y sobre el final las vamos a estar respondiendo, así no interrumpimos la exposición. Comenzamos entonces. Le damos la bienvenida al doctor Patricio Fernández Echen. El doctor Fernández Echen es abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Es especialista en tributación local. Es adscripto en la asignatura Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y es autor de distintas publicaciones de doctrina. Doctor Fernández Echen, lo escuchamos. Bueno, un gusto y más que nada agradecer especialmente tanto al instituto como a Gustavo, que siempre tiene la diferencia de invitarnos a participar en estos ámbitos. A la doctora Jorgelina Rodríguez y al doctor también Galigani. Mi participación en esta charla va a ser básicamente, analizar el proyecto de ley de responsabilidad del Estado. Belu, no sé si la intención y la organización de la tarde es que arranque ya o simplemente, bueno, hacer una introducción, que el doctor Tomás haga también una introducción de lo suyo, o ya la intención es que pase al análisis de lo mío. Sí, Patricio, creo que comenzamos con la exposición directamente. Bárbaro, bárbaro, bien. Bueno, más que nada, yo sé que en el auditorio hay tantos abogados que se dedican al tema, pero también hay varios alumnos. Así que por ahí, alumnos que han sido invitados especialmente. Así que, bueno, por ahí si doy alguna explicación, alguna vuelta de rosca más, es más que nada para dejar en igualdad de condiciones al auditorio, ¿no? Bien, la ley de responsabilidad del Estado ya lleva unos años de vigencia. Se sancionó allá por el año 2014, y en su época recuerdo que despertó una sorpresa muy importante, más que nada porque irrumpió con quizás ideas que llevan arraigadas, como que la
responsabilidad del Estado era un tema esencialmente del derecho civil, o que debía estar indiscutiblemente regulado y reglado por el Código Civil, digo, por la legislación civil. Esto en doctrina estaba discutido, por supuesto, más allá de que la doctrina del derecho de daños reclamaba como una cuestión del derecho civil, del derecho privado, en la regulación del tema de la responsabilidad del Estado. Lo cierto es que, bueno, desde el derecho administrativo se reivindicaba el tema. La mayoría de los autores de derecho administrativo y de algunos autores de derecho público reivindicaban al tema como un tema de derecho administrativo. Más allá de la discusión que ello pueda suscitarse, lo cierto es que la ley se expidió en ese sentido y reguló el tema como un tema de derecho público, es decir, como un tema básicamente de derecho administrativo. Lo propio hizo el Código Civil, en el cual se establece que la responsabilidad del Estado va a estar regulada también por el derecho público, es decir, la ley de responsabilidad del Estado lo consagra como un tema de derecho público, y el Código Civil, por su parte, reconoce que el tema no va a estar regido, que sus disposiciones no se van a aplicar ni directa ni subsidiariamente. Luego, cuando analicemos un poco más la ley, vamos a hacer hincapié en esto. Lo cierto es que justamente es a raíz de que la ley reconoce el tema de la responsabilidad del Estado como un tema de derecho público, es que se invita a las distintas jurisdicciones, tanto las provincias como la ciudad autónoma, se las invita a que adhieran a la ley. Al día de hoy existen 8 provincias que han dictado sus leyes de responsabilidad del Estado, a la cual se suma también la ciudad autónoma de Buenos Aires. Entonces, justamente lo que motiva la charla del día de hoy es que existe en tratamiento en Santa Fe un proyecto de ley sobre este tema, justamente, que es el que vamos a analizar. Más que nada, lo que han hecho las legislaciones es seguir esencialmente a la ley nacional, salvo la provincia de Mendoza, que ha dictado una ley que no está tan en sintonía con la Ley Nacional de Responsabilidad del Estado. Pero el resto de las provincias y el proyecto al cual nos vamos a abocar hoy hacen esencialmente esto, es decir, en líneas generales, y salvo alguna cuestión particular, alguna cuestión específica, siguen la ley nacional. Bueno, en este sentido, más que nada, la ley nacional lo que hace es establecer cuál va a ser el ámbito de aplicación de las disposiciones que se dictan, ¿no? Y en esto hay una diferencia inicial, entonces, entre lo que establece la ley nacional y lo que establece el proyecto en tratamiento en la legislatura. La ley nacional establece que la ley rige la responsabilidad del Estado por los daños que su actividad o inactividad les produzca a los bienes o derechos de las personas, sin hacer mayores especificaciones. En cambio, el proyecto de ley de la provincia de Santa Fe especifica y establece que
que las normas se van a aplicar al sector público de la provincia de Santa Fe. Hace declaración de que se aplica a los poderes legislativo, ejecutivo, judicial, a los municipios, las comunas, los organismos descentralizados, las entidades autárquicas y las sociedades del Estado, cualquiera sea su estructura jurídica. Y aquí es donde hay algunas divergencias doctrinarias al respecto, en el sentido de que como bien dijimos, la ley nacional nada dice en relación a estas especificaciones. La ley de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sí establece estas distinciones respecto al sector público, pero no establece que se aplica a las sociedades del Estado. Ello generó una discusión, a raíz de la sanción de esa ley se generó una discusión si correspondía que las sociedades del Estado estén abarcadas o no por la ley de responsabilidad del Estado. Alguna doctrina se ha pronunciado a favor, porque en definitiva es el patrimonio estatal el que responderá, pero otra doctrina ha dicho, se ha pronunciado en contra, porque básicamente las sociedades del Estado son personas jurídicas reguladas por el derecho privado, y que más allá de que en algunos casos pueden desarrollar servicios públicos, no es inherente a ella una finalidad pública. Como decíamos, son personas jurídicas reguladas por el manto del derecho privado. Como decimos, el proyecto de ley sí establece que las sociedades del Estado quedarían abarcadas. Luego, como adelantamos antes, por supuesto que esta ley también se enrola, por eso regula el tema, en el entendimiento de que la responsabilidad del Estado es un tema de derecho público. Esto ha sido, se reconoce por la doctrina como de un tinte ius publicista. Pero vamos a ver que si bien tiene un tinte ius publicista, ese tinte ius publicista está atenuado. Y ahora vamos a ver por qué. Como dijimos antes, la ley de responsabilidad del Estado, la ley nacional, lo que establece es la inaplicabilidad directa ni subsidiaria del Código Civil y Comercial. El Código Civil y Comercial, por su parte, también habla de una inaplicabilidad directa ni subsidiaria de las normas que hacen a la responsabilidad civil cuando se trata del tema de responsabilidad del Estado. Hicimos hincapié y decíamos, inaplicabilidad directa o subsidiaria, pero no impide la analogía. No refiere a la analogía, o sea, no prohíbe el recurso a la analogía, no podría hacerlo, o no sería razonable que ello se hiciese, porque si no, ante ausencia de normativa, y el juez, teniendo en cuenta que el juez no se puede excusar para fallar, sería se limitarían demasiado las herramientas que se ponen en manos del juez para que pueda resolver el caso. Ahora bien, el proyecto de ley que está en la legislatura establece que las disposiciones del Código Civil, dice, debería decir Código Civil y Comercial, se aplican supletoriamente en todo lo que no está expresamente previsto en la presente ley. Entonces, decimos que es atenuado porque ya permite la aplicación supletoria de todo aquello que no está arreglado expresamente en el proyecto de ley. Antes, como vimos, era ni directa ni subsidiariamente. Por eso me parece que tiene un ius publicismo, como decía, atenuado. Y es mayor, o va a ser mayor la libertad que tenga el juez para aplicar las disposiciones del Código Civil y Comercial. Bien. Decíamos también que
que el proyecto de ley sigue esencialmente a la Ley de Responsabilidad Nacional, fundamentalmente en lo que hace a su estructura. La ley nacional regula, por un lado, la responsabilidad del Estado por actividad ilícita y por el otro lado, la responsabilidad del Estado por actividad lícita. En lo que hace a la responsabilidad y al abordar estos dos temas, los dos factores de atribución esenciales que existen son la falta de servicio y, en el caso de la responsabilidad por actividad ilícita, y el sacrificio especial en el caso de la responsabilidad de Estado por actividad lícita. El proyecto de ley también lleva a cabo la regulación en este sentido, y como tal son esos dos los únicos factores de atribución que consagra. Como decíamos antes, nada impide que por la analogía, o por lo menos la doctrina entiende que por analogía se podría recurrir a otros factores de atribución que no están contemplados en la Ley de Responsabilidad del Estado, pero que están enmarcados en el Código Civil y Comercial, como puede ser la garantía para el caso de los establecimientos educativos, o como puede ser el riesgo, la teoría del riesgo para las situaciones a que ello se pueda aplicar, es decir, los casos en que exista algún tipo de responsabilidad por el riesgo o vicio de la cosa. Al entrar a analizar lo que hace a la responsabilidad del Estado por actividad ilícita, como decíamos, el factor de atribución en este caso es la falta de servicio, es decir, que el servicio, que la actividad material o la actividad jurídica que lleve a cabo el Estado se ha desarrollado de un modo defectuoso, es decir, si la comparamos con la normativa que rige a esa actividad, a esa materia, vemos que existe un desfasaje disvalioso, entonces allí podemos hablar de falta de servicio. Bueno, uno de los aspectos que se criticaba justamente a la Ley de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que solo regulaba la falta de servicio, era justamente que la falta de servicio, si bien es un factor objetivo de atribución, es una responsabilidad de medios, no es una responsabilidad de resultados. Entonces, en determinados casos, las víctimas podrían o pueden encontrarse en una difícil situación para establecerla, para lograr que se condene al Estado. Fundamentalmente porque el Estado podría excusarse porque aplicó los medios que le eran exigibles, o porque aplicó los medios que tenía a su disposición y no obstante el daño pudo producirse. Bueno, como decimos, nuestro proyecto de ley de la provincia no innova en ese aspecto y solo consagra la falta de servicio. Lo que sí lleva a cabo es que siguiendo jurisprudencia de corte del caso Zacarías, establece una serie de elementos que ayudan al juez a determinar cuándo hubo falta de servicio. Eso está en el artículo 8, y allí establece que para la calificación de la falta o omisión del servicio deberá tenerse en cuenta la naturaleza de la actividad y la necesidad material de actuar para tutelar o defender el interés o derecho afectado, los medios de que dispone el servicio, el vínculo que une a la víctima o afectado en sus bienes o derechos con el servicio,
el grado de previsibilidad del daño o de las consecuencias de la inacción estatal, la repetición del evento dañoso en un tiempo determinado y también el carácter de público y notorio del hecho denunciado o reclamado. Y lo que establece es que el juez debe considerar que hay falta de servicio si se reúnen al menos dos de estos elementos. Lo que establece también en el mismo artículo es que en el caso de la reparación por una actividad ilícita, es que la reparación debe ser plena. Establece que debe ser plena y remite al artículo 1740 del Código Civil y Comercial. El artículo 1740 del Código Civil y Comercial busca básicamente que se lleve al damnificado a la situación anterior al hecho dañoso. Y a su vez establece que quedan a salvo las limitaciones que la propia ley establece, que surjan de leyes especiales o que resulten razonables de conformidad con los principios de atenuación que consagra el artículo 1742 del referido código. Bueno, esto nos lleva a hacer una reflexión en relación a la necesidad de hacer alusión expresa al 1740 y 1742 del Código Civil y Comercial, siendo que ya de inicio se dice que lo que no esté establecido, lo que no esté regulado expresamente en el proyecto, se regirá supletoriamente por el Código Civil y Comercial. Digo, quizás es innecesaria, pero bueno, se ve que se deseó, o la intención fue hacer especial énfasis en que la reparación debe ser plena y que rigen los principios de atenuación que consagra el artículo 1742 del Código Civil y Comercial. A ver, ¿qué más en relación a este tema? Bien. Después, la ley aborda lo que es la responsabilidad del Estado por la actuación legítima. Y acá es donde se han disparado la mayor parte de las objeciones, siempre hablando de la ley de responsabilidad del Estado, ¿no? Pero que le resultan aplicables o le pueden resultar aplicables a este proyecto porque la regulación que hace de la responsabilidad por actividad legítima es esencialmente la misma. Bien, ¿cuáles son los reparos que se hicieron en relación a la ley de responsabilidad del Estado? Los reparos son en relación a los requisitos y a la reparación acotada. Si nosotros leemos el proyecto de ley lo que establece es que son requisitos de la responsabilidad estatal por actividad legítima. Daño cierto y actual, debidamente acreditado por quien invoca y mensurable en dinero. Imputabilidad material de la actividad a un órgano estatal. Relación de causalidad directa, inmediata y exclusiva entre la actividad estatal y el daño. Ausencia de deber jurídico de soportar el daño y sacrificio especial en la persona dañada, diferenciado del que sufre el resto de la comunidad, configurado por la afectación de un derecho adquirido, daño a su persona o sus bienes. Bueno, ¿dónde están como vemos, si ustedes comparan el texto de este texto con el texto de la ley nacional, es esencialmente el mismo. ¿Dónde están los principales reparos? Es que habla solamente de daño actual, o sea, requiere actualidad del daño y fundamentalmente en lo que hace a la relación de causalidad. Cuando nosotros hablamos de la relación de causalidad, nosotros vemos que se establece que exige que la relación de causalidad sea directa, inmediata y exclusiva.
las principales objeciones surgen en relación a lo inmediato y a lo exclusivo. ¿Por qué surge en relación a esto? Y porque nosotros bien sabemos que... Disculpen. Que en relación al carácter de inmediatez, no necesariamente la causa más cercana sea la más relevante jurídicamente hablando. Nos interesa la causalidad adecuada. Entonces no vemos por qué se tiene que hacer alusión a la inmediatez. Pero lo principal surge en relación al carácter exclusivo. Porque eso puede llevar a concluir de que la mera participación causal de la víctima o de un hecho fortuito o de un tercero por quien el Estado no debe responder, llevaría a excluir la responsabilidad del Estado, lo cual es una conclusión irrazonable. Entonces, la respuesta que aparece justa es que como ya se resuelve en las situaciones donde existe una concausa, es que cada participante en la causalidad, en la causación de ese daño, tenga que responder en relación a la proporción o el porcentaje que le corresponde. La otra situación que ha aparecido o que ha dado materia a objeciones ha sido la reparación muy acotada que se establece cuando estamos hablando de responsabilidad por actividad lícita. En este sentido, el artículo 5 del proyecto, reiteramos, es esencialmente el mismo que la Ley de Responsabilidad Nacional y establece: la responsabilidad del Estado por actividad legítima es de carácter excepcional. Ya la doctrina se manifiesta en contra de afirmar que sea excepcional, porque no es excepcional. O sea, si se dan los requisitos, que la ley establece, que han sido jurisprudencialmente establecidos por la Corte Suprema y que ahora se han cristalizado en una norma, no estamos hablando de excepcionalidad. Si se dan los requisitos, se tiene que reparar. Y luego el texto dice: en ningún caso procede la reparación del lucro cesante. En ningún caso procede la reparación del lucro cesante. Y luego establece que la reparación comprende el valor objetivo del bien, los daños que sean consecuencia directa e inmediata de la actividad desplegada, sin que se tomen en cuenta circunstancias de carácter personal, valores afectivos ni ganancias hipotéticas. A ver, lo que se hizo en la Ley de Responsabilidad, en la Ley Nacional, y lo que se reproduce aquí es una traspolación directa de soluciones que tienen su origen en la expropiación, en la ley de expropiación. Pero eso lleva a decir a algunos autores que es desproporcionado entender que en cualquier daño que se suscite por la actuación legítima del Estado, habría que aplicar esas pautas, porque podemos estar hablando ya de daño a la persona, y cuando se habla de daño a la persona, la analogía con la expropiación ya es más dificultosa, si es que corresponde. Entonces, las objeciones que se hacen es que, bueno, ya la Corte Suprema desde el año 89 ha reconocido la reparación del lucro cesante cuando se trata de actividad
de responsabilidad de Estado por actividad lícita, fundamentalmente con casos que tienen que ver con inundación de campos. El caso Jucalán, 1989. A su vez, la Ley de Responsabilidad del Estado de Cava también reconoce el lucro cesante cuando estamos hablando de daño a la persona, fundamentalmente. Lo único que excluye la Ley de Cava es la reparación de la pérdida de chance. Si podemos decir que, que existe una ventaja del proyecto de ley sobre la ley nacional, es que no se establece como principio la exclusión de la reparación por actividad lícita proveniente del órgano judicial. No existe la prohibición que existe a nivel nacional, que también ha motivado la crítica de la doctrina, fundamentalmente cuando, por ejemplo, se da el caso de la revocación de la prisión preventiva, por supuesto revocada de manera regular. Es decir, el supuesto en el cual se dicta la prisión preventiva con sustento en los hechos de la causa, pero nuevas evidencias, nuevas probanzas, luego motivan que se revoque ese auto de prisión preventiva. Bien. Luego, la ley tampoco habla de la relación que debe existir entre la pretensión impugnatoria y la pretensión resarcitoria. Es decir, como nosotros sabemos, por ejemplo, en los casos de que haya que anularse un acto administrativo, o en los casos que haya que declarar o que sea requisito la declaración de inconstitucionalidad de una ley, primero es necesario que se declare la inconstitucionalidad y luego procede la reparación. Bueno, la ley nacional lo que establece, es que las dos pretensiones pueden articularse conjunta o sucesivamente. Es decir, el tiempo que a mí me lleve la declaración de inconstitucionalidad o la anulación del acto administrativo de que estemos hablando, no me juega en contra para la prescripción de la acción resarcitoria. Nuestra ley nada dice, con lo cual, si se sanciona, lo más prudente para evitar cualquier tipo de discusión sería articular las dos pretensiones conjuntamente. En relación a la prescripción, lo que establece el proyecto de ley es que se aplican las disposiciones del Código Civil y Comercial. Sí especifica que para el caso de la responsabilidad de los funcionarios, para ejercer la acción resarcitoria contra los funcionarios, la prescripción es de 3 años. La ley nacional establece que el plazo para demandar al Estado en los supuestos de responsabilidad extracontractual es de 3 años, computados a partir de la verificación del daño o desde la acción de daño o desde que la acción de daños esté expedita. Sabemos que, a ver, no hay mayores diferencias, no hay diferencias sustanciales, pero sí la diferencia está en que el proyecto de ley de la provincia de Santa Fe manda directamente al Código Civil y Comercial. Se establece también que la acción de repetición que tiene el Estado contra los funcionarios es de 3 años desde la sentencia firme. La legislación de la ciudad de
Buenos Aires, que yo la menciono porque es una de las últimas y que es muy parecida a la legislación del Estado Nacional, establece que los 3 años se cuentan desde el pago de la indemnización a la víctima. Bien, por último, uno de los capítulos que nos parece más criticables de la ley, del proyecto de ley, es el que habla de las sanciones conminatorias. Como nosotros sabemos, la ley de responsabilidad nacional lo que establece es la improcedencia de la sanción pecuniaria disuasiva. Mucho se discutió en base a esto, si esto en verdad estaba vedando la posibilidad de aplicar astreinte al Estado Nacional. Bueno, eso lo resolvió la Corte el año pasado, en el caso Bernardes, dice claramente que la ley nacional no veda la aplicación de astreinte. Cuando se está hablando de sanción pecuniaria disuasiva en la ley nacional, se está haciendo alusión a los daños punitivos. Bien. ¿Qué establece el proyecto de ley santafesino? Lo que establece es que, se leo textual, habilita la imposición de sanciones conminatorias, pero siempre que no dispongan pago de sumas dinerarias. Lo que nosotros entendemos aquí, ya entendemos que ya no cabe la discusión que podía suscitarse en relación a la ley nacional, porque es muy claro, no se está hablando de sanción pecuniaria disuasiva, sino que se habla de sanción combinatoria. Las sanciones combinatorias son las astreintες. Y a su vez, que la ley permite que se apliquen, pero no permite que se apliquen si ellas imponen sumas dinerarias. Sinceramente, no se me ocurre cómo aplicar una sanción conminatoria al Estado que no sea por la vía de las astreintες. Creo que se pierde el juez va a ver muy acotado el marco de sus opciones para hacer cumplir sus resoluciones, si no puede conminar al Estado con sumas dinerarias. Esto si se llega a sancionar este texto así como está, creo que va a dar lugar a muchos debates y una posible impugnación de inconstitucionalidad, porque creo que limita excesivamente la función jurisdiccional. Podría impugnarse desde la óptica de la división de poderes, limitando irrazonablemente la esfera jurisdiccional. Bien, bueno, hay quizás otras observaciones que se podrían hacer. Con esto me parece que cierro los aspectos más importantes. Por supuesto, si al final alguien tiene alguna duda o le interesa alguna cuestión puntual sobre lo que hablé o sobre alguna otra cuestión, bueno, quedo desde ya que queda habilitada la mesa. Y bueno, ahora le cedo la palabra al doctor Tomás para que siga con la exposición. Bueno, muchas gracias, Patricio. Bueno, dejamos las preguntitas entonces para el final y seguimos ahora dándole la bienvenida al doctor Tomás. El doctor Tomás es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, especialista en Derecho Tributario, máster austral en asesoramiento jurídico de empresas, doctorando en Derecho, profesor por concurso de la asignatura Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario,
Premio al Mérito Jurídico del Colegio de Abogados de Rosario en el año 2013 y mención especial 3 veces en dicho premio, y además es autor de 12 libros de Derecho Público. Doctor Tomás, lo escuchamos. Gracias, Belu. No tengo habilitado compartir pantalla, o no me está permitiendo compartir pantalla. Les pediría, por favor, que tratemos de ver esa situación, porque estamos preparados en una parte más dinámica. Bueno, mientras eso ocurre, yo le doy el agradecimiento especial al doctor Luis Galigani por su amable invitación al prestigioso Instituto de Derecho de Daños del Colegio de Abogados, y a su secretaria, la doctora Rodríguez, por tenernos presentes para esta oportunidad. Nosotros, después de haber escuchado al doctor Fernández Echen haciendo lo que es el análisis crítico de la ley, tomamos para nosotros la tarea de analizar qué es lo que está ocurriendo a nivel judicial a través de un corte ventana de estudio de fallos del año 2019, 2020 y 2021. A través de los fallos principalmente de la Corte de Santa Fe, en relación a esta cuestión que se ha suscitado sobre el tema de aplicación del Código Civil y Comercial o aplicación de una eventual ley de responsabilidad del Estado. Bueno, voy a intentar hacer... Bueno, doctor Galigani, creo que usted es el anfitrión de la reunión. Creo que tendría que habilitar la fórmula para poder compartir el PowerPoint. Ya lo estoy intentando, Gustavo. Te agradezco por la... Espero que tenga más éxito que yo con la tecnología, Luis, porque yo la verdad que no es lo mío. La tecnología no es lo mío. Bueno, en todo caso, yo voy intentando avanzar sobre unas cuestiones. Respecto de lo que ha comentado el doctor Fernández Echen, nos ha afortunadamente evitado tener que volver a tratar las cuestiones fundamentales respecto de las posiciones jurídicas en torno a esto. Y lo que sí, nosotros notamos un correlato en la jurisprudencia analizada respecto de las resoluciones judiciales entre la Corte Nacional y la Corte Local. Es decir, las decisiones tomadas por la Corte Local respecto a las cuestiones de responsabilidad de Estado son tomadas como reflejo, sin apartarse de los considerandos y la forma de entender de las cuestiones de responsabilidad. Nosotros, respecto de la ley de responsabilidad del Estado, siempre hemos sostenido que lo que hace fundamentalmente es repetir el parámetro pacífico, continuo y consistente de los fallos de la Corte Nacional desde el año 2006 en adelante, que se han mantenido incólume y sin ningún tipo de modificación. Bien. Veo que, Luis, todavía no hemos podido acceder al acceso de la... Ahí estamos. Doctor, lo ha logrado. Ahora vamos a ver si mi computadora... Muy bien. ¿Pueden ver ustedes... ¿pueden ver ustedes ahí el PowerPoint? ¿Estamos en condiciones de avanzar? Sí, doctor. Perfecto, bueno. Ahí vamos. Si es que la computadora... Ahí está, accede. Bien. Respecto de este tema fundamental, lo ha dicho el doctor Fernández Echen, hay dos posiciones, las cuales yo considero, aunque me enrole en una de ellas, que es atendible en algún punto, pero que jurídicamente se encuentran avaladas por distintos conceptos, algunos por los fallos de corte y otros por las doctrinas. Sin embargo, la Corte, en lo que nosotros vamos a hacer ahora, que es el derecho vivo, la aplicación del derecho, reiteradamente ha dicho lo que ustedes tienen acá en pantalla, esta cuestión de que la mera aproximación, generalmente advierte que en los análisis liminales pueden advertirse los planteos esgrimidos en los recursos de inconstitucionalidad por los recurrentes, que solo se traducen con la simple discrepancia sin entidad constitucional con lo decidido por los tribunales. Respecto del planteo de la aplicación o no del 1764, es decir, no aplicación de forma directa ni subsidiaria del Código Civil y Comercial, nosotros sabemos que hay estas dos posiciones. La letra de la ley es en consonancia con la modificación de postura, que es la postura de las provincias, ¿no? Año 2014, 26.944, año 2015, Código Civil y Comercial, en el mismo sentido,
Pero más allá de que se repite la jurisprudencia de la Corte Nacional respecto de que el tema de responsabilidad es un tema que debe ser atendido por el derecho local, la verdad de la situación es que a la hora de resolver los casos puntuales, como vamos a ver nosotros, sin lugar a duda, terminamos recurriendo a las normas de derecho público. Como dice el doctor Fernández Echen, que me precedió, en realidad lo que viene a hacer el proyecto de ley, ustedes ven los casos de jurisprudencia, no lo vamos a tratar porque preferimos pasar a lo que hace al ejercicio de la profesión en Santa Fe, Zacarías, Bareto, Badel, etc. En lo que hace, en lo sustancial, la aplicación de la norma es repetir la jurisprudencia de la Corte y difícilmente sea sancionada como inconstitucional aquella ley. En Santa Fe tenemos un problema. La ley, el proyecto de ley, mejor dicho, el proyecto de ley de responsabilidad de Estado viene a echar sal a la herida, porque si bien hasta el día de hoy no estamos en condiciones de encontrar una respuesta en la Corte Suprema respecto de la aplicación o no del Código Civil y Comercial, ¿por qué? Porque los fallos 2019, 2020 y 2021 resuelven cuestiones planteadas en los años 2000, 2001, 2002, 2003. Es decir, antes de la vigencia o la existencia siquiera del Código Civil y Comercial. Ahora, Santa Fe tiene su propia problemática o su propia idiosincrasia respecto de la responsabilidad del Estado, asusada algunas veces por la propia interpretación que desde las universidades se hace de la misma. ¿Por qué? En la Constitución de Santa Fe del año 68, específicamente hay uno, en realidad hay varias normas que hablan de la cuestión de responsabilidad, pero una que es tomada por los tribunales para intentar una suerte de no aplicación del 1764. Es decir, no aplicación del Código Civil y Comercial de manera ni directa ni subsidiaria. Yo lo que noto es que las posiciones que se inclinan por uno u otro de los argumentos, pero sobre todo la posición privatista, no se anima a plantear una inconstitucionalidad sobre el 1764, porque claramente es la posición de la Corte y una inconstitucionalidad sin mucho fundamento más que el disgusto por la existencia de esta definición institucional. Entonces lo que se intenta hacer es, sin impugnar el 1764 por inconstitucional, circunnavegarlo para aplicar derechamente el Código Civil y Comercial. Y para eso, a veces se utiliza la idiosincrasia, la estructura interna de la Constitución de Santa Fe, cuando en el artículo 18 dice que los daños causados por actos ilícitos de sus funcionarios y empleados, en el ejercicio de actividades que le competen, sin perjuicio del reembolso de esta, para tal situación rigen las normas de derecho común. Y de este artículo 18, se extraen dos conclusiones apresuradas. Yo las he escuchado, por ejemplo, en la mesa de Derecho Administrativo, por algún docente joven, que rápidamente es corregido, respecto de entender que acá está el basamento legal por el cual se entiende que en Santa Fe se ha delegado en el Código Civil, ex Código Civil, lo que hace la responsabilidad del Estado, y eso es un error, por lo menos un error remarcable. ¿Por qué? Primero porque en este caso puntual se está hablando de la responsabilidad por actos ilícitos. Pero, ¿y qué pasa con el resto de la esfera de responsabilidad de la administración pública? Si es que fuera en el alcance que le quieren dar. ¿Qué pasa con la actividad legítima? ¿O qué pasa con la actividad ilegítima? ¿O qué pasa con las condenas erróneas? ¿Qué pasa con los hechos por las cosas, con las cosas? ¿Quedan subsumidos en este lugar? Pues la respuesta es que no. Primero porque es pobre la respuesta, pero en segundo lugar, y como dice el doctor, y además entender que el derecho común es el Código Civil, también es una pobreza conceptual importante, porque el derecho común que elabora el Congreso de la Nación, en su caso, o los congresos provinciales en las cosas que son de su competencia, pues bien son las que van a resolver la temática. Pero el entender que esto quiere decir Código Civil es peligroso. Ahora bien, como dice el doctor Lisa, que es el camarista de los contenciosos administrativos de la ciudad de Santa Fe, en realidad lo que hace el 18 es reconocer para sí, ya desde antes de la reforma de la Constitución Nacional, que son competencias reservadas por las provincias la cuestión de la responsabilidad. Fíjense ustedes, no nos vamos a detener, que Santa Fe tiene mucha legislación sobre responsabilidad estatal. No es algo nuevo o que sea distinto. Y respecto de la forma de circunnavegar el 1764 para hacer de cuenta que no existe, diciendo que la aplicación del Código Civil es una aplicación analógica, es una extensión, una dilación del concepto, más allá de lo lógico. ¿Por qué?
porque se trata de decir que no es una aplicación subsidiaria, y subsidiariamente no lo es, porque la aplicación subsidiaria es una técnica que sirve para integrar un texto, una ley de alcance general o particular, respecto de eventuales diferencias o vacíos. ¿Pero qué será entonces la analogía? Pero la analogía es otra cuestión distinta. Se descubre una norma específica en cualquier otra ley general o especial del ordenamiento cuando no hay una ley que específicamente, o una norma específicamente que te sirva a vos para resolver la cuestión. ¿Qué dice el doctor Andrada en su libro Responsabilidad del Estado, camarista de lo contencioso número 1? ¿Qué dice el doctor de cómo se aplica la analogía? Cuando un juez va a resolver y no encuentra la legislación específica del que tiene competencia para resolver, en este caso las provincias de Santa Fe, una cuestión de responsabilidad del Estado, pues bien deberá ir a la Constitución Nacional a ver si encuentra una norma por la cual pueda resolver. Si no lo tiene, en los tratados obviamente que tiene la Constitución, luego si tampoco encuentra la respuesta ahí, en los tratados que van por fuera de la Constitución del 31, y así hasta dar con, si sigue encontrando los problemas, con una norma que pueda aplicar. Pero en este caso puntual, la analogía debería ser no con una norma general que tiene una prohibición específica, sino con la ley de responsabilidad. Aunque no nos guste o no nos guste esta respuesta, que también es una respuesta, de doctrina y que en realidad la que va a resolver, o va a terminar de resolver, será la Corte de manera particular, Santa Fe tiene el inconveniente de que por su propia idiosincrasia, en la forma de plantearse frente al entendimiento del Estado, hace una distinción entre lo ilícito y lo ilegítimo, que ni siquiera está contemplado por la doctrina. ¿Por qué? Porque en Santa Fe sigue la doctrina italiana en este punto, donde lo ilegítimo se vincula con la actuación interna, aquella que tiene que ver con la formación del acto y donde puede haber algún inconveniente que lo torna ilegítimo, y lo ilícito vinculado con la actuación externa y el desapego al orden jurídico. Pero entonces, la doctrina, al ni siquiera percatarse que en Santa Fe se da esta dualidad, que entre otras cosas impacta en los tribunales, ¿no? Porque lo ilegítimo lo entenderá la Cámara de lo Contencioso Administrativo, mientras que lo ilícito el resto de los tribunales. Misma Cámara que para resolver la cuestión de daño tiene su propia idiosincrasia, su propia forma de entender el alcance del derecho. Resolver estas cuestiones sin una ley específica a nosotros, por lo menos nos deja en tener que ir a buscar las respuestas en el ámbito judicial. Crítica para la ley, tampoco lo resuelve la ley, porque la ley un poco intentó seguir la estructura general que nos planteaba la ley nacional. La ley nacional le hemos formulado críticas nosotros en nuestra obra de responsabilidad del Estado, de Editorial Nova Tesis. Las críticas son parecidas a las que ha hecho el doctor Fernández Etchen. Es una ley chiquita, pero en resumen, es la reproducción de más de 30 años de jurisprudencia de la Corte, tomada artículo por artículo y consagrada en un cuerpo legislativo. Más bien amarreta. Hay miles de situaciones que no resuelven, muchas, no miles. Podría haber el legislador provincial haberla resuelto. Pues bien, por ahora en el proyecto no están resueltos. Vamos a ver ahora, rápidamente, intentar agotar las cuestiones de lo sustancial del entendimiento de la Corte de la responsabilidad. Señores, jurisprudencia concreta, jurisprudencia viva, jurisprudencia año 2019, 2020, 2021 de la Corte. Repasémosla, van a ver que no es sorprendente y que sigue el lineamiento de la norma de responsabilidad del Estado, de la ley nacional, porque es la jurisprudencia de la Corte. No hay grandes misterios. En este caso puntual, ¿qué es lo que nos llama la atención para hablarlo con ustedes? Esto es un accidente de una ruta provincial, la ruta número 15. Pozo, auto produce un accidente en virtud de la rotura, es demandado a la provincia de Santa Fe porque la ruta es provincial. Como característica, atentos, no es una ruta que esté concesionada. Les digo porque acá abajo ustedes ven que incluso dentro del baremo de normas, del pecho normas, que son citados para traer la responsabilidad del Estado, estaba la Ley de Defensa del Consumidor y del Usuario, cuando acá no hay ningún tipo de concesión. En una cuestión de que en primera instancia se rechaza la acción por una ausencia de legitimación pasiva de la provincia de Santa Fe, la demandada fue la provincia de Santa Fe y no la Dirección Provincial de Vialidad.
es que nosotros tenemos que forzar el entendimiento de la legitimación activa y la legitimación pasiva. ¿Por qué? Porque la dirección provincial es un ente autárquico que por definición legal tiene personalidad jurídica propia y aptitud para estar en juicio. Entonces, si nosotros, por más que sea un ente vinculado a la provincia de Santa Fe, demandamos derechamente a la provincia de Santa Fe, hay un problema de legitimación. La Cámara da un segundo entendimiento de la situación, pues de primera instancia rechaza por ausencia de legitimación pasiva de la provincia de Santa Fe. La Cámara hace un análisis un poco más, un poco más adelantado y dice, pues bien, esta dirección provincial de vialidad, en todo caso, responderá conjuntamente con el Estado provincial. ¿Por qué? Porque hay muchos vínculos con el mismo. Eventualmente es un órgano público y eventualmente tiene vinculación con la provincia de Santa Fe. Entonces dice, pues bien, acá estamos en presencia de una responsabilidad subsidiaria, porque ¿qué es lo que pasa? Dice la Cámara. Y en realidad es donde se empieza a equivocar. ¿Y qué pasa si el ente autárquico no tiene dinero para responder? Eventualmente, ¿quién va a responder? El Estado central. Entonces, en el entendimiento de que hay una subsidiariedad ante la insolvencia, es donde la Cámara realmente hace una aplicación incorrecta respecto de la posición pasiva, situación que es corregida por la Corte, y la Corte específicamente se lo pone de manifiesto. ¿Por qué? Porque aunque haya esa situación sea real, perdón, voy a volver antes de irme, esa situación sea real, esta subsidiariedad ante la insolvencia es casi imposible en la práctica, porque puede ser que ante la condena de hoy, 20 del 10 del 2021, ese ente autárquico no tenga, supóngase una condena por 100 millones de pesos, no tenga su presupuesto suficiente asignado para ejecutarlo, sigue siendo un ente público y sigue siendo dependiente de la ley de presupuesto. Entonces, tranquilamente va a presupuestar y solicitar al legislador la aprobación del gasto. ¿Por qué? Porque hay una condena que así lo establece. Y difícilmente entonces la lleguemos a colocar en insolvencia a un ente público de esta naturaleza. Por eso es que no solamente no estuvo demandado originalmente, sino que estaba mal condenada y así fue decretado en la propia provincia de Santa Fe. Pues esto es una cuestión procesal. Ahora nosotros vamos a ver, casi todos los fallos tienen que ver con las omisiones. Intentamos, todos intuimos, todos vemos que más cerca o más lejos está el Estado. Intentamos casi siempre asignar responsabilidades al Estado por omisiones de lo que debió ser y no fue, y que eventualmente produjo un resultado dañoso. Entonces, todas las sentencias tratan de endinar al Estado responsabilidad, a veces sí, a veces es rechazado, por las omisiones técnicas. Entonces, lo primero y lo más comunes son en las omisiones en los servicios de salud. ¿Qué tenemos que tener presente nosotros los abogados? No existe un puente mágico entre el hecho dañoso y el Estado, por más cerca o más lejos que esté el Estado respecto de la situación, sino que debemos probar puntualmente la existencia de los requisitos que deben estar presentes a la hora de asignar esa responsabilidad. En este caso, Leiva, accidente de tránsito, se intenta, perdón que me salió un cartel que no termino de ver, bien, un accidente de tránsito del año 2000, donde una persona atraviesa, luego del accidente, una serie de efectores médicos, algunos públicos y otros no. Lo que en esta cuestión puntual termina en Clemente Álvarez y por eso es demandado a la Municipalidad de Rosario, pero inicialmente es atendido por el Hospital de Reconquista. La demanda es establecida por incumplimiento de la obligación de seguridad, higiene y esterilidad del causante, porque en este caso, creo que es la persona obtuvo un virus intrahospitalario, resulta de la cual fallece. No fallece por el accidente, sino por la infección. La Cámara, primero en instancia, rechaza. ¿Por qué? Por falta de nexo causal. La Cámara le atribuye al hogar de los médicos un accionar deficiente por esta cuestión del virus. Entonces dice, han incumplido la tácita obligación de seguridad. Se levanta la demandada Municipalidad de Rosario contra este fallo y la Corte le da la razón en los siguientes términos.
Primero, la Cámara confunde el enfoque y el encuadre legal, porque por un lado intentan ligar una responsabilidad contractual y por el otro lado se olvida de la jurisprudencia aplicable, que es la jurisprudencia nacional, señores, Madel, que establece cuándo hay responsabilidad y en el caso de las omisiones, la responsabilidad extracontractual. Amén de la propia jurisprudencia de la Corte Local respecto de cómo es la vinculación entre un hospital y un particular, si es contractual o es reglamentaria. Sabemos que está determinado que no es contractual, ¿no? Que es reglamentaria. Entonces, por un lado el desencuadre jurídico que hace la Cámara, y por el otro lado, lo que se observa es la falta, efectivamente, de un nexo causal que pueda vincular únicamente la actuación del Estado con el resultado, porque se basa la Cámara en un peritaje, Leiva, un perito que dice que el virus, el proceso infeccioso postoperatorio de la infección pudo haber sido contraído, dice, en el hospital y más específicamente en el acto quirúrgico, pero ese pudo, es decir, un condicional, no exime al que la presenta de la obligación de probar. Y en este caso, el perito no fue categórico al decir que fue ahí, no que pudo originarse, sino que con toda certeza se originó en ese quirófano en particular. Por eso, aunque está el Estado, la persona pasó por una dependencia pública, no se le puede endilgar a él la existencia de nexo causal que lo vincule con el resultado final. Recuerden que hubo la participación de 2 nosocomios. En este caso en particular, este es un segundo caso, se vincula con las organizaciones de los SANCO, que ustedes saben, son personas jurídicas de derecho privado, pero que en el marco de una ley provincial, pues bien, hay una vinculación con la Organización de Salud de la provincia de Santa Fe. En este caso particular, hay una cuestión de una praxis médica equivocada respecto de la víctima, Bracamonte, pero de nuevo interviene un SANCO y que es una organización dentro de la estructura de la provincia de Santa Fe, el que organiza, aunque es una persona de derecho privado, y por el otro lado, una clínica, esta que tenemos acá abajo, perdón que voy a intentar correr, acá está, el Sanatorio Esperanza, donde hay participaciones de médicos privados. Entre ambas situaciones, la persona sufre un deterioro, pero sobre todo, en su condición de salud, por la actuación del doctor Imhoff, que era de la clínica Esperanza. Lo que le dice la Corte, en este caso puntual, es que la prueba cabal de la existencia de la prestación defectuosa del servicio de salud depende de quien lo alega y debe acreditárselo. Entonces, dice, resulta insuficiente la mera afirmación del alea defectuosa de atención del SANCO. ¿Por qué? Porque si bien puede haber una obligación de contralor en la provincia de Santa Fe, esta no es genérica, vacía y abstracta, sino que debemos nosotros explicar y decir cuál fue la conducta debida que no se cumplió. En este caso puntual, solamente se afirmaba la obligación genérica de la provincia para acercar su responsabilidad. Pero presten atención a esto. ¿Por qué? Porque acá se resume el entendimiento judicial de Santa Fe y de la Nación de lo que es la responsabilidad por omisión y cuáles son los requisitos que se deben observar. Nos viene bien a la hora de ausencia todavía, ¿no?, de legislación específica. Dice, y haciendo un reenvío al Tribunal Nacional, dice, a fin de decidir si concurren los presupuestos fácticos y jurídicos que hacen viable la responsabilidad del Estado, es necesario considerar la existencia o no de una falta de servicio, entendida como el funcionamiento irregular o defectuoso del servicio público por no cumplirse de manera regular las obligaciones emanadas de normas jurídicas que así lo establecen y reglamentan. Tenemos que dar con la norma que diga que se debió comportar de una determinada manera y no lo hizo. Por eso digo que la discusión de que si tengo que aplicar el derecho público o no, está vacía, porque en última instancia necesito una norma que le imponga al Estado la obligación de hacer en el sentido del que no hizo. Y continúa diciendo, y que la pretensión de ser indemnizado por la falta de servicio, imputable a un órgano estatal, importa para la actora la carga de ¿qué? De individualizar y probar el modo más concreto posible el ejercicio irregular de la función, sin que resulte suficiente al efecto de la alusión de una secuencia de hechos y actos, sin calificar singularmente tanto de la perspectiva de su dignidad como factor de atribución, perdón que tengo que volver a mover, acá estamos, causal de la producción y de los perjuicios. No estamos eximidos, colegas, de nuestra obligación
de encontrar la vinculación entre la acción del Estado y la consecuencia, y cuando hablamos de falta de servicio, la norma específica de que le decía al Estado que se debía comportar de una manera determinada. Perdón. Acá estamos. Esto lo voy a pasar porque estamos un poco excedidos de tiempo, pero bueno, es el caso, este caso de las omisiones. En este caso, se fundaría la omisión en la falta del ejercicio del poder de policía, este poder de reglamentar los derechos consagrados en la Constitución. Una persona que se cae al pozo, al hueco de un ascensor. Para legitimar el daño, que en primera instancia había sido reconocido culpa de la víctima un 50%, dice la Corte que la genérica invocación del poder de policía, es decir, a poder dictar una norma que eventualmente evite la producción de derecho dañoso, en este caso la caída de un ascensor, no es suficiente para atribuir responsabilidad. Dice en un reenvío a la Corte Nacional, la Corte Provincial, la mera existencia del poder de policía que corresponde al Estado no resulta suficiente para atribuir la responsabilidad de un evento en el cual ninguno de sus órganos o dependencias tuvo participación, por lo que era exigible que los jueces, para declarar la procedencia del reclamo indemnizatorio contra la municipalidad demandada, justificaran la demostración de una omisión de actuar, porque la Cámara le endilga a la municipalidad una obligación de realizar por el ejercicio genérico del poder de policía. La Corte descalifica el pensamiento de la propia Cámara y dice: la descalificación del pronunciamiento impugnado deviene como consecuencia de que los magistrados, los camaristas, no expresaron cuál ha sido la actividad que específicamente se reputa como irregular o cuál deber inobservado por la municipalidad, específicamente se reputa inobservado por la municipalidad, vale decir, no describieron de manera objetiva el factor de atribución o criterio de imputación, sin que baste para crear ese factor de responsabilidad la mera alusión al poder de policía que eventualmente puede tener el Estado. Es verdad que sería, si nosotros esto lo proyectáramos, cada vez que se produce una consecuencia dañosa, podríamos encontrar una forma, un camino, si la regulación sí, de que el Estado obliga al ciudadano, después sería la otra, ¿no? Obligar a una conducta, para evitar lo que acabamos de ver que pasó. Pero la verdad de la situación es que es tan amplio esa posibilidad, a abrir la posibilidad, que seríamos o una sociedad súper recontrarregulada en todos los aspectos, que sería imposible de cumplimiento, o realmente en un exceso quería detenerse la posibilidad de desarrollo de las actividades de los particulares. Entonces, en este caso, dos contradictorias. Cuestión de inundación. Algo dijo el doctor Fernández Etchen. Cuestión de inundación. Fíjense ustedes. Primer caso, Corbalán, Municipalidad de Santo Tomé. Condenada a la municipalidad. ¿Por qué? Inundaciones, donde en un inmueble producen daños en un particular. ¿Por qué se la condenan? Porque específicamente la 2756, orgánica de municipalidades, en su artículo 39, inciso 33, dice que es obligación de la municipalidad realizar obras para que eso no ocurra, y no es una norma programática. Entonces, a través de una norma de derecho administrativo, de derecho público, específicamente había una obligación. ¿Qué pasa en el caso Mancini, la Laguna de la Picasa? En la Laguna de la Picasa, los dueños de campos inundados entraron en una demanda contra la provincia de Santa Fe. Denuncian canales clandestinos, pero también canales oficiales hechos por el Estado de Santa Fe para que no se inundaran las ciudades, y la provincia de Santa Fe, condenada en primera instancia, confirmada la condenación, la condena por la Cámara. En primera instancia, yo no comparto lo que acaba de decir el doctor Fernández Etchen respecto al lucro cesante por actividad lícita, para nada. Otorga incluso lucro cesante de daño moral. La Cámara se desdice respecto al daño moral, mantiene la sentencia, pero además, respecto a la defensa de Santa Fe, diciendo donde, ojo, porque en la Picasa desaguan aguas de Buenos Aires y de Córdoba, no solo a de Santa Fe, es decir, en el factor, ojo con el factor de atribución y el nexo causal, porque hay otros actores que considerar, la Cámara simplemente dijo, pues bien, podría haberlo citado Santa Fe, a través de una situación de denuncia de litis o una situación como tercero, y eventualmente repetir contra las otras dos provincias, lo cual es por lo menos una aventura jurídica.
porque ni Córdoba ni Buenos Aires son sujetos traíbles a un juzgado común y corriente de Santa Fe. Tienen autonomía, y una autonomía de primer grado, y no son llevables como cualquier hijo de vecino. Y no se te puede imponer esta sentencia a ellos. En todo caso, si ese era el entendimiento de la Cámara, debió haber dicho que la competencia era federal, no de la propia Cámara. Entonces, ¿qué es lo que la Corte empieza a agravarse respecto, o qué es lo que reprocha respecto de la actuación de la demandada? Primero, que se desentiende la coparticipación de otros actores dentro de la eventual consecuencia lesiva de los derechos de los particulares. Primero. Segundo, que el factor de atribución, actividad legítima de la propia provincia de Santa Fe en virtud de su autonomía, resulta que el sustento para que la responsabilidad sería la mera invocación del artículo 17, propiedad, respecto de los campos que se habrían inundado. Ahora bien, dice la Corte, lo que pasa es que esto es insuficiente. ¿Por qué? Porque esos campos, de los cuales son titulares los actores, primero están en una posición geográfica que los colocan como desaguadero natural de las aguas que bajan de los cursos de los cuales breva la laguna La Picasa. Entonces, más allá que estén los canales de canalización para el drenaje más pronto de las aguas, sean clandestinos o no sean clandestinos, dice la Corte, acá hay otros actores de los cuales el tribunal debió haber analizado la concurrencia de responsabilidades y no lo hizo. Entonces, despreció la incidencia causal referente a las propias canalizaciones que decían los propios actores a la hora de demandar, pero también que ese lugar, el campo de los actores, era el lugar donde naturalmente termina el agua de la zona por el accidente geográfico, por la forma geográfica normal de la laguna. Después que haya desbordado en más o en menos, pero depende de un factor externo al propio estado. Lluvias más o lluvias menos, como hoy, por ejemplo, hay sequía. Bien, voy a tratar de apurar por el tema de la hora. Esta es también, omisión en el ejercicio de poder de policía. Accidente, víctima, Vidal, resuelto por la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué pasaba acá? Utilización de un camino con huellas, charcos, materiales sueltos, pozos, una persona, accidente. En el marco de la jurisdicción de la Municipalidad de Rafaela. Se invoca el deber general del cuidado de los caminos y el tema de la Ley Nacional de Tránsito. ¿Cuál es el sustrato fáctico que ignora el Tribunal de Primera Instancia? Se trataba de un campo que estaba en proceso de someterse a un procedimiento de loteo, pero que no estaba ni terminado ni construido. En resumen, era un campo privado, donde los particulares habían elegido transitar, y ahí es donde se produce el accidente. Entonces, incluso se reconoce que el actor voluntariamente eligió pasar por ahí, que es un campo, en definitiva, es un campo privado. Por lo que la Corte dice, acá, en este caso puntual, se le pedía señalización, se le pedía bacheo, se le pedía que mantuviera en buen estado algo que no está dentro del ámbito de su competencia. Y tampoco podía decirle, si el particular dueño del campo no decía nada, que intentar evitar o no, porque es propiedad privada, el tránsito y el uso de ese bien. Entonces, por más que haya sido en jurisdicción de la municipalidad, más allá o más acá, es en un campo privado, de nuevo, no hay forma de atribuirle la responsabilidad. Fíjense esto es más interesante, pero menor. Es un tema de derecho laboral. El Estado siempre está. Se había condenado al Estado porque entre dos particulares, una empresa, Fundación Unión Educativa del Litoral, y esta persona, una relación laboral donde la empresa aparentemente, no sé, no me consta, habría caído en una suerte de insolvencia por la cual no pudo hacer frente al crédito laboral generado en la sentencia. Es condenada la provincia de Santa Fe por no haber impedido que esta persona se insolventara. ¿Qué dice la Corte? No son aplicables los principios generales de la solidaridad del derecho laboral a la responsabilidad del Estado. En todo caso, si hubiera una norma específica que le ponía en cabeza de ella intentar cuidar que no se insolventara, pero en todo caso no estaba determinada.
Entonces, también recordemos que por aplicación del 2744 no se aplica la ley de responsabilidad, la ley de contrato de trabajo al Estado, pero tampoco se había agotado la vía administrativa ni incurrido en la vía administrativa. Este fallo que tenemos acá delante de nosotros es interesante porque una Cámara Civil que yo adivino es una de las que va a intentar circunnavegar el 1764 sin abocarse a descalificarlo constitucionalmente. Hace referencia, en este caso Álvarez, la Cámara de Circuito, hace referencia al libro del doctor Andrada, de responsabilidad, donde básicamente dice que la responsabilidad del Estado no es ni una construcción puramente civilista, debo decir privatista, ni más un instituto de derecho público. Bueno, así como la comunicación de los saberes, de los contenidos importantes de las universidades, el diálogo entre el derecho administrativo y el derecho civil, pues bien, por razones históricas, debe darse en un contexto actual. Básicamente lo que intenta decir para decir que no va a aplicar el derecho público, sino que va a aplicar el derecho privado. Pues bien, el contexto histórico del que habla el doctor Andrada es que cuando hubo que empezar a resolver, no había norma de responsabilidad como ahora sí la hay. Entonces, ahí sí que por analogía, porque no había otra norma, se terminó recurriendo por analogía a la norma de derecho privado. Pero ahora no se puede sostener que es por una expresa indicación del legislador o por una expresa alegación. Entonces termina diciendo que este razonamiento no queda conmovido por la definición del artículo 1764 que sugieren, dice, no lo sugieren, dicen que no se aplica, dice que sugieren la inaplicabilidad de la ley. Es decir, fíjense ustedes, hace un reenvío al artículo 18, una interpretación un poco extraña, pero fíjense ustedes que usa esta misma Cámara que dice todo esto para resolver la cuestión que era simplemente una persona que se cayó en la vereda. La vereda, señores, son bienes del dominio público y según la 2756 es obligación de la municipalidad mantener en buen estado. Condena a la municipalidad y se mantiene la condena a la municipalidad. ¿Por qué? Porque obviamente es un bien municipal que por 2756 debe estar en estado de uso. ¿Y qué es la 2756? Es una norma de derecho público. Entonces, por más que nos pongamos a discutir qué norma vamos a aplicar, la práctica nos da la respuesta. Interesante. Por lo menos para mí, porque nunca había visto la cuestión de la responsabilidad del servicio penitenciario por las cuestiones que pasan inframuros de las cárceles. Un caso lo saqué, que es un caso de una persona que es lesionada por una faca, es decir, una pelea con otro recluso, donde la responsabilidad del Estado ahí, criterio objetivo, y no se mueve por el deber de seguridad, porque la faca es un elemento que no debería estar dentro de las cárceles. Pero bueno, veamos cuál es el criterio rector en el tema de fallecimiento por suicidio de un detenido. Interesante porque marca las pautas. Primer caso. En este caso, puntual, una persona ingresa al servicio penitenciario, imputado en una causa. Al ingreso no tenía ningún diagnóstico problemático que fuera a llevarnos a pensar a que cometería suicidio, pero luego sí recibe atención psiquiátrica porque la forma de detención empiezan a afectar su psiquis. Y luego obtiene, además, un habeas corpus, una orden judicial, para reforzar la vigilancia y la protección de esta persona, porque sus condiciones de detención eran particularmente lesivas y había entendido el juez que debía estarse entonces, respecto de esta persona, de un cuidado especial. ¿Con qué se suicida la persona? Con una frazada, que es un elemento común que vos le tenés que suministrar. Atento con los elementos, porque en los casos, todos los casos que yo he tenido que analizar, miran cómo fue la dinámica. Porque si bien la responsabilidad es objetiva, la del Estado, en esta yo dudo que el concepto de falta de servicio del 1112, viejo, o de la ley 26944, se apeguen a la pauta de objetividad que marcan esta interpretación de la Corte. Fíjense lo que dice la Corte, siguiendo a la Corte Nacional. Cuando se imputa falta de servicio, fíjense, no parece que podamos posicionarnos en una suerte de obligación de resultado, según la cual cualquier elemento potencialmente riesgoso, en este caso una frazada, activa el concepto de riesgo intrínseco activa el concepto mismo de falla, sino que más bien consagra una suerte de obligación de medios, conforme a la cual, si se demuestra que se puso toda la diligencia plausible conforme al entorno fáctico, puede desactivarse la imputación.
Es decir, no es automáticamente, no es objetivamente que el resultado suicidio genere o excite la responsabilidad del Estado, sino que hay que analizar cómo fue la situación. Dice la Cámara, bueno, en este caso puntual, el hecho fue en 2003, usamos como pauta orientadora el Código Civil, pero fíjense que esta Cámara, esto todavía no llegó a la Corte, sí se hace cargo de lo que ha pasado con el tema de la responsabilidad del Estado. Dice, como la cuestión liminal fue en el año 2003, la cuestión debatida, por tratarse de una relación jurídica cuyos efectos se verificaron en vigencia antes de la vigencia del Código Civil y Comercial y en función del artículo 7, no queda atrapada por la inaplicabilidad, ya directa o subsidiaria, del derecho común, como imponen los artículos 17 y 64. Esta, a diferencia de lo que pasa con la Cámara de Circuito, esta Cámara de Apelaciones sí se hace cargo de que cuando entren en los casos posteriores al año 2015, van a tener que terminar resolviendo, y sí se hace cargo de que existe una prohibición específica. En el caso concreto, lo que termina diciendo resolviendo el caso es que sí existió, en este caso, responsabilidad del Estado por dos cuestiones. Primero, por el estándar legal de la ley del servicio penitenciario que los obliga a tener seguros, esta es la ley, la 81-83, que los obliga a velar por la salud física y mental de las personas, pero además, porque existió una orden judicial, un habeas corpus, que en cabeza de la víctima, que como elemento tutela de la víctima, ponía la obligación del Estado a poner más acción de resguardo respecto de la situación de él. Entonces, respecto de él, se violaron dos normas específicas. No tanto la 81-83, sino la propia orden judicial. Por eso hay responsabilidad del Estado por lo que aconteció, por más que se haya quitado la vida con una frazada. Bien, en este caso, hablaba el doctor, responsabilidad del Estado por actividad judicial lícita, absolución en el caso de prisión preventiva. En este caso es claro, pero nos sirve para repasar la pauta que sigue siendo la de la Corte Nacional, que sigue siendo la de la Corte Provincial. En el caso Córdoba, esta persona había sufrido la prisión preventiva y después obtiene una absolución. Pero ojo, la absolución es por conversión al año de la falta de mérito de su situación procesal. Entonces no es absolución por sentencia positiva, en primer lugar. Y en segundo lugar, no pudo cursar la etapa de instrucción de su causa penal en libertad. ¿Por qué? Porque tenía una condena condicional. Entonces, esa cuestión procesal generada por el propio actor le impidió transitar la cuestión de la parte de instrucción del sumario, la ex instrucción del sumario, en estado de libertad. Dice la Corte que se mantiene, se ha de señalar que la jurisprudencia en su mayoría, como la de la Corte Nacional, mantiene firme la tesis denegatoria de la posibilidad de que exista responsabilidad del Estado por actividad judicial lícita, diferenciándose de la actividad administrativa y judicial. Esto lo trabaja mucho Fernández Echen, pero la jurisprudencia sigue siendo contraria a la doctrina. La jurisprudencia sigue diciendo que la prisión preventiva es, dentro de los márgenes de tolerancia, una actividad lícita que no genera respuesta en la obligación de reparar por parte de la administración. Y dice, específicamente, Obiter Dicta, dice que conoce los criterios de la doctrina respecto de la perspectiva del principio de inocencia, pero que sin embargo, en modo alguno, dice, tienen aptitud suficiente como para tener de ilegítimas las decisiones jurisdiccionales de detención preventiva de los ciudadanos. Bien, esto no significa, dice la Corte, que haya irresponsabilidad absoluta del Estado por actividad judicial, la cual, ¿cuándo se va a generar? Por error judicial o por falta de servicio. ¿Cuándo? Cuando efectivamente se compruebe. Y con esto termino. Un caso, el caso del Instituto Juan Vicetich, que era un instituto donde se enseñaba una carrera terciaria que no contaba con la habilitación de la provincia de Santa Fe.
Es condenada en primera instancia en la provincia de Santa Fe por la Ley de Defensa del Consumidor 24240 junto con el Instituto Juan Vicentich. ¿Por qué? ¿Cuál era la situación? Este instituto empezó a funcionar aunque no tenía habilitación de la provincia para funcionar. Había iniciado el trámite, estaba en curso el trámite y aceptaba matrícula de personas que finalmente no pudieron obtener el título válido porque la provincia de Santa Fe rechazó el pedido de habilitación de inscripción. Lo que se le reprocha a la provincia de Santa Fe, en forma particular, o le reprochó justamente la primera y la segunda instancia, es que no detuvo la publicidad, teniendo en cabeza de ella, a través de la ley 24806, la obligación de controlarlo. Amén de que también había recibido denuncias específicas por parte de las personas que iban a tomar los cursos respecto de lo que estaba pasando. Ante la denuncia específica, lo que hizo fue ordenar una denuncia penal, pero no intervino. No fue a controlar, no ejerció su poder de policía legalmente establecido, lo cual hubiera servido para detener la consecución o que se amplíen los daños hacia terceras personas. Lo que sí, obviamente decía que el Ministerio de Educación y Cultura, de cual depende el servicio de enseñanza privada, poniendo a su cargo la obligación de fiscalización, supervisar este tipo de instituto, pues bien no lo había hecho, y estaba específicamente en cabeza de hacerlo porque había sido denunciado que estas situaciones se estaban produciendo. Entonces, en este aspecto, se mantiene la condena a la provincia de Santa Fe por la actuación de su gobierno. Pero, en lo que a nosotros nos importa agregar a la charla de hoy es, ¿y qué pasa con el daño punitivo de la 24240? ¿Se aplica o no se aplica al Estado? Nosotros siempre tenemos que tener presente que se va a aplicar al Estado la ley de derechos de consumidores y usuarios cuando el Estado preste efectivamente un servicio. Ahora vuelvo a esta página porque tenemos una cuestión. Vamos al daño punitivo en particular. Pero en este caso puntual, ¿qué es lo que le endilgamos al Estado? Una omisión en sus deberes de control específicamente establecidos en la ley 24806. Pero acá el Estado no prestó ningún servicio. Entonces, el nivel de responsabilidad está en un lugar, pero no como prestador de servicio. Entonces, si no prestó el servicio, el régimen, fíjense ustedes, protectorio, consumeril, no resulta marco adecuado aplicable en la provincia de Santa Fe en el caso en examen, puesto que el reproche de responsabilidad se efectúa al Estado en el caso en que se fundamenta una deficiencia de ejercicio del poder de policía que le incumbe concretamente en el control de la publicidad efectuada por el establecimiento educativo privado codemandado. Entonces, la responsabilidad en particular del Estado acá fue en las omisiones necesarias en el ejercicio frente a las denuncias específicas de que restringiera, impidiera o hiciera cesar la publicidad engañosa y la inscripción en matrícula de personas que inocentemente y atraídas por la publicidad, pues bien, terminaron sufriendo el menoscabo. Bueno, intenté resumir lo más posible la jurisprudencia en base a la hora y por pedido especial de la secretaria del instituto, pero creo que de manera sustancial podemos ver que la jurisprudencia dominante de la Corte de Santa Fe hace un reenvío genérico y sigue a los niveles de responsabilidad del Estado de la Corte Nacional. La Corte Nacional tiene ya resuelto la cuestión de la aplicabilidad o no aplicabilidad del derecho público o del derecho privado a las cuestiones de responsabilidad. No nos va a extrañar que la Corte confirme su propia posición respecto a la legalidad de la 26944, pero respecto de la legislación provincial va a ser muy interesante que nosotros tengamos una legislación aplicable para ver cómo terminan de resolver la justicia las cuestiones que hacen a los distintos niveles de responsabilidad que tiene la provincia de Santa Fe. Nosotros creemos que, en particular, la ley no sigue tanto, el proyecto de ley no sigue tanto la jurisprudencia actualizada de Santa Fe, pero como vemos, la jurisprudencia de Santa Fe
en líneas generales, si bien puede ser mejorada, puede ser ayudada por una norma, siempre va a seguir la postura de la jurisprudencia nacional. Así que bueno, con esto nosotros, yo por lo menos en particular, termino el repaso de la jurisprudencia dominante de los últimos, del periodo de ventana, y de nuevo agradeciendo al doctor Galigani, a la doctora Rodríguez y al doctor Fernández Echen, junto con las personas que están presentes, quedamos abiertos a preguntas o algún intercambio de opiniones. Bueno, muchas gracias, doctor. Abrimos este espacio para las preguntas. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna intervención, comentar algo. Pueden habilitar sus micrófonos. Mientras tanto, le comentamos que aquellos que quieran solicitar certificado lo pueden hacer directamente al colegio. A ver si la doctora Jorgelina puede compartir los datos, a dónde deberían dirigirse. Si llega a ver. Quedó en negro la pantalla, me parece. Sí. No se ve. Doctora Rodríguez, fíjese si puede poner la plaquita anterior, así. O quizás copiar en el chat los datos. O quizás copiar, ahí está. Ahí se ve bien, ahí se ve perfecto. Ahí se ve perfecto. Bueno, mientras tanto, doctor, tenemos una pregunta. Alejandra pregunta si el plazo de prescripción de 3 años se interrumpe con el reclamo administrativo previo. Es una pregunta interesante porque había sido incluido la cuestión en lo que es la modificación del Código Civil y Comercial por el tema de prescripción sí, prescripción no. El debate en doctrina terminó por inclinarse por entender que las provincias pueden tener su propio margen de prescripción. El tema es que la ley nacional no lo dice, y el proyecto de ley, creo que sí, Patricio, creo que lo establece, ¿verdad? El efecto interruptivo de la prescripción en curso. Sí, sí. Efectivamente. Lo establece específicamente, aunque lo que justamente el otro día estábamos hablando con vos es que habla del reclamo voluntario, y no es en Santa Fe, como está hoy, no es voluntario la reclamación administrativa, pero tampoco lo es de cómo está regulado en el propio proyecto. Pero sí el proyecto es consecuente en, dado que es obligatorio, le concede efecto interruptivo. Igual, doctora, le aclaro, por lo menos a nivel personal, que la doctrina ya lo trató esta cuestión cuando no estaba siquiera tratado la legislación. Y si se entiende que si una ley positiva me obliga a recorrer la vía como paso previo a acceder a la jurisdicción, pues bien, no queda otra que entender que el efecto es de interrupción de la prescripción en curso. Esa es la doctrina que desarrolló el doctor Bielsa y que la Corte receptó. Yo creo que ante la desaparición del proyecto estaba en el 1765, creo, que específicamente decía que se interrumpe por el reclamo administrativo previo, que después fue el 1765, creo que en otro de los artículos, pero que bien, aunque haya sido excluido del proyecto definitivo, la jurisprudencia se sigue manteniendo. Y estoy hablando de la jurisprudencia de Corte. Así que creo que en ese punto, eso, aunque no establezca específicamente la norma, eso se sigue manteniendo. Bueno, perfecto, doctor. No sé si hay alguna otra pregunta. Ahí en el chat, la doctora Rodríguez colocó los datos para la solicitud del certificado. Los que quieran solicitarlo pueden dirigirse ahí al Colegio de Abogados directamente. Y bueno, si no hay más preguntas, entonces damos por finalizada esta jornada. Agradecemos a los expositores y a todos los participantes. Y bueno, y les deseamos a todos muy buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Buenas tardes. Adiós, José. Muchas gracias.
Adiós, Sebastián. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Adiós, Guillermo. Ahí lo estaba viendo, se fue. Se fue Luis. Lo echó a Luis, doctora Rodríguez, al presidente.